Cuando cursaba la escuela primaria, posiblemente a los 7 años de edad, surgió una historieta que se hizo famosa en mi pueblo. El personaje principal era un niño negro. La famosa representación del niño negro, inquieto, salvaje, ya ustedes conocen un poquito más sobre eso. Un compañero de clases comenzó a referirse a mí por el nombre de aquella historieta. Y no importa cuántas veces yo le pidiera que dejara aquello, él insistía más y más. En algún momento comenzó a cantarme canciones en forma de burla y mientras cantaba esas canciones me golpeaba el ritmo de lo que cantaba. Un día, cansado de la situación, mientras viajábamos en el transporte escolar de regreso a la comunidad, abandoné mi lugar en el transporte y respondí a aquella agresión con golpes. El conductor del transporte intervino y habló con nuestros padres. Luego que nuestros padres conversaron, mi padre tuvo otra conversación conmigo. Buscó un espejo y 2 guantes. No sé dónde habría guardado papi por tantos años aquellos guantes viejos. Pero me dijo, tendrás que aprender 2 cosas. Me puso un espejo de frente. Me dijo, mírate, Eliud, eres negro, nosotros somos negros. Aprende primero quién eres. Y si vas a pelear, entonces aprende también. Bienvenidos y bienvenidas a Conversando sobre Educación. Yo soy Eliud Serrano Arroyo. De todas las anécdotas que me ha tocado repasar para este proyecto, quizás la de hoy es una de las que más me toca, no solo porque me conecta con mi historia personal en ese aspecto de lucha, sino porque me hace pensar en los miles de niños y niñas que todavía en el 2020 tienen que enfrentar situaciones similares. Además hay algo que no les conté en la historia previa. El compañero de clases y su familia eran tan negros como mi familia y yo. El pasado mes de mayo, a raíz del asesinato de George Floyd, un hombre negro inocente que estaba en una situación de indefensión, surgieron diversas acciones, principalmente en ciudades de Estados Unidos. El evento no pasó desapercibido para el resto del mundo. Hoy tenemos a la doctora Bárbara Abadía Resach, antropóloga y especialista en temas de raza, para hablarnos sobre lo que nos ocupa hoy día, educación antirracista. Hola Bárbara, para mí siempre es un deleite escucharte y aprender de ti. Sé que desde antes de mayo has estado muy activa con los temas de raza y educación antirracista. Hace poco más de un año desarrollaste un taller excelente sobre un tema para una institución educativa en la cual estuve coordinando servicios. Recuerdo que los docentes estuvieron muy fascinados con tu exposición y quiero comenzar haciéndote 3 preguntas básicas. La primera para contestarla en este segmento y las otras en el próximo. Lo primero, ¿qué es educación antirracista? Segundo, ¿por qué hace falta dicha educación? Tercero, ¿cómo se hace una práctica antirracista tanto en la escuela como en el hogar? Y bueno, aunque dije que eran 3 preguntas, añado una cuarta. ¿A quiénes le corresponde desarrollar e implementar una educación antirracista? Te escucho. Bueno, pues la educación antirracista la podríamos definir como aquella educación que en principio reconoce que existe el racismo. Y si nos enfocamos específicamente en el caso de Puerto Rico, en Puerto Rico históricamente ha habido una negación de la existencia del racismo antinegritud. Así que la educación antirracista plantea que hay una diferencia en cómo se categoriza a la gente, en cómo se socializa a la gente, particularmente desde su fenotipia, su rasgo físico, ya sea la tonalidad de la piel, la textura del cabello y otras características que se asocian con negritud. Así que la educación antirracista es aquella que debe proponer que los estudiantes desaprendan esos patrones que han perpetuado la idea de que una raza es superior a otra. Debe ser esa educación que contemple la discusión y la conversación constante de otras historias también, porque por ejemplo en el caso de Puerto Rico, la educación nos ha dicho que somos la mezcla de 3 razas, esa armonía racial, que en Puerto Rico no hay racismo porque el que no tiene de dinga tiene de mandinga, y tu abuela dónde está, y todo se queda en esa retórica que puede ser muy problemática porque sabemos que hay niños visiblemente negros en las escuelas
que están sufriendo violencia y hostigamientos raciales cotidianamente. Así que la educación antirracista debería proponer otra mirada a cómo hemos aprendido, quiénes somos, cómo somos. Debe ser una educación que se cuestione, que permita que los estudiantes también tengan la posibilidad de describirse de otras maneras, porque he visto que hay ejercicios, por ejemplo, en los que les preguntan cuál es el niño blanco del día o español del día o cuál es el niño africano o esclavo del día, ¿verdad? ¿Qué niño o qué niña va a querer autoidentificarse con una imagen que le ha dicho que es menos, con una imagen que ha visto de persona encadenada, arrodillada, una persona esclavizada? Así que la educación antirracista debería ser un contradiscurso para la educación que hemos tenido en términos generales, ¿verdad? En Puerto Rico, porque sé que hay muchos maestros y maestras que tienen otras visiones y que esa unidad de raza sí la discuten, ya sea en tercer grado, en octavo, en 12, ¿verdad? Y que no lo ven necesariamente como un curso electivo, sino como uno que sea compulsorio. Entonces yo creo que la educación antirracista debemos pensarla de esa manera, desde el reconocimiento de que existe racismo antinegritud en Puerto Rico. Interesante porque escuchándote reconozco que he sido testigo de ambos discursos, ¿verdad? El discurso que no quiere reconocer el racismo, que dice, no, si todos somos del mismo color, etcétera, y he reconocido educadores y educadoras, familias que atienden esto desde donde lo deben atender, ¿verdad? De reconocer el racismo. ¿Qué Sí, pasa cuando nuestros estudiantes se están exponiendo en un mismo sistema educativo, en un mismo centro escolar, en una misma familia, a esos dos sí. discursos diferentes? Es bien complicado, porque no solamente es lo que puedo ver en la escuela o lo que puedo ver en la familia, pero lo que veo en los medios de comunicación, lo que veo cuando voy a un aeropuerto, lo que veo cuando voy a una tienda, lo que veo cuando estoy en el carro. O sea que lamentablemente en Puerto Rico el discurso que más prevalece es ese discurso racista. De vernos como que somos menos porque nos vemos diferentes, porque somos exóticos, se nos criminalizan nuestros cuerpos y cuerpas, se nos hipersexualizan, se nos exotizan. Entonces somos una mezcla, pero, ay, eres la única negra en tal lugar, o eres la única. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que no estemos visibles? Así que para los niños y niñas debe ser bien complicado, como, ok, ¿cuál es la, la versión correcta, ¿no? Entonces a Claro. mí me parece que sería importante que esa educación antirracista incluya incluso hasta cuentos que los niños puedan crear y las niñas de cómo pensar a esas personas visiblemente negras desde de otra manera, con otras historias. Porque como dice Chimamanda Ngozi Adichie, una escritora nigeriana, que dice el peligro de un solo lado de la historia. Y nos han estado enseñando siempre un solo lado de la historia. Si las personas negras que fueron esclavizadas hubiesen sido personas dóciles, ignorantes, no hubiesen sido esclavizadas involuntariamente, ¿verdad? No hubiesen sido traídas forzosamente. Así que también como que cambiar por qué estaban encadenados, porque eran personas fuertes, porque eran personas inteligentes, porque para ese poder blanco, ¿verdad? De supremacía blanca, convenía tener esos cuerpos con sus fortalezas, sus afrosaberes, pero eso no es lo que nos enseñan. Entonces sería bueno un Claro. ejercicio de que a esa historia que a lo mejor aparece en ese libro, que el departamento ha determinado que es el adecuado, pues podamos también crear otros cuentos, otros contradiscursos que podamos problematizar. Y esto se puede hacer desde niveles elementales, porque desde muy pequeño, o sea, nadie nace racista, pero lamentablemente desde muy temprana edad vemos manifestaciones racistas en los niños y niñas en Puerto Rico. Bárbara, y antes de terminar este segmento, me gustaría preguntarte para la gente que nos está escuchando desde diversas partes de Estados Unidos o Latinoamérica, eh, ¿cómo estás atendiéndose hasta donde tú sabes esta situación en los escenarios educativos latinoamericanos o Pues hispanohablantes en mira, Estados Unidos? gracias al decreto también de la afrodescendencia a nivel internacional, yo creo que claro, antes del decreto, pues siempre ha habido gente que ha estado en la lucha antirracista, ¿verdad? No quiero decir que esto es a raíz del 2015, ni en el caso, ¿verdad?, más reciente, a raíz del 25 de mayo con el asesinato de George Floyd, ¿verdad? La educación antirracista ha estado presente por mucho tiempo, pero no es el patrón, no es la norma.
Entonces, pero quisiera mencionar, ¿verdad?, que a raíz del decenio hemos visto que cada vez más la gente comparte en las redes sociales las bibliografías de textos que se pueden incorporar. En Puerto Rico hemos estado en conversación, por ejemplo, con el Departamento de Educación para incorporar el uso del libro Arrancando mitos de raíz. La lista, por ejemplo, de libros de cuentos de la autora afropuertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro, pues también está disponible. Ella normalmente regala los libros también para que permitir esa accesibilidad, ¿verdad? De estos textos, del pelo bueno, mejorar la raza, pero desde otra tónica, ¿verdad? No lo que hemos estado acostumbrados a escuchar. Así que yo creo que en Estados Unidos, en América Latina, hay mucha gente que está produciendo contenido, pero parte del mismo racismo antinegritud hace que se nos sea difícil encontrar dónde están, quiénes son esas personas que están haciendo este trabajo. Así que yo creo que nos toca a todos y a todas hacer ese ejercicio de búsqueda, porque sí vamos a encontrar materiales que van a contradecir todo este discurso racista con el que hemos ido creciendo y educando, porque tenemos que desaprender. Entonces, sí hay de dónde, así que esa sería la tarea. Y también, como dice Yolanda Arroyo Pizarro, tenemos que ennegrecer nuestros currículos, tenemos que ennegrecer nuestros sílabos, ¿verdad? Así que a los padres y madres que escuchen este podcast, que también, y a los maestros que piensen, miren la lista de textos que ustedes van a enseñar. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo lucen esas personas? Pues vamos a incorporar, ¿verdad? Que el 50% pues sea también de otra gente que normalmente no incluimos porque parte de ese mismo racismo nos han enseñado que no son suficientes, que no son académicos. Así que yo creo que es un ejercicio obligatorio de la educación en Puerto Rico y en términos, ¿verdad?, mundiales. Bueno, usted quería saber lo que era educación antirracista. Aquí tenemos una gran explicación de lo que significa educación antirracista y con eso terminamos este segmento y nos preparamos para el próximo. Muchas gracias. Después de este preámbulo tan exquisito, es la palabra que quiero utilizar, tan profundo, tan bien explicado, entonces pregunto, ¿qué hace falta para que exista una educación antirracista? ¿Cómo se hace una práctica antirracista en la escuela, en el hogar, en la sociedad? ¿Y a quién le corresponde desarrollar e implementar una educación antirracista? En Puerto Rico está circulando por las redes sociales, están circulando unas imágenes de una mujer que vive en Canóvanas, y eso es un pueblo, ¿verdad?, del noreste de Puerto Rico, y ella está denunciando que su vecina le ha puesto imágenes de como muñecos negros en los alrededores de su casa. Incluso hay como una cisterna de agua con una imagen de un hombre y una niña negra y dice "Fofo apesta". Entonces, esta mujer está haciendo estas denuncias porque su esposo es una persona visiblemente negra y su hija es una niña visiblemente negra. Así que esta niña, que se acaban de mudar desde diciembre a este lugar, está respirando el racismo de una vecina, ¿verdad?, retrógrada, que se ha dado a la tarea de violentarles a sus vecinos con estas imágenes, ¿verdad? Y parecería nocivo, pero no lo es. Que una niña todos los días se levante o se asome a su balcón y lo que se enfrente sea a unas imágenes degradantes, ¿verdad?, de lo que se supone que es ella. Entonces, ¿qué daño estamos haciendo psicológicamente, emocionalmente a los niños y niñas de nuestro país con este tipo de imágenes? El asunto de la representación. En los libros de historia, lamentablemente la representación que se tiene de la negritud es desde la deshumanización, de la degradación. No vemos personas que sean humanizadas, lo que estamos viendo son sujetos que fueron esclavizados, encadenados, arrodillados, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, si nos damos una vuelta por el archipiélago y vemos las estatuas, muy pocas estatuas son de personas negras y aquellas que hay, por ejemplo, en Ponce, pues de una persona esclavizada, ¿verdad? Así que hace falta dicha educación porque tenemos que, como dije en el segmento anterior, desaprender todas estas nociones que son muy nocivas. Mientras yo era una niña y estaba en la escuela, siempre era, Bárbara, tú eres negra, pero tienes buenas notas, pero te ves de tal o cual forma. Es este constante peso que llevas encima de que no puedes fracasar, que no puedes sacar malas notas, porque si no caes dentro del estigma de que la gente negra tiene piojo, apesta, es fea,
¿verdad? Es bruta, es ignorante, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la educación antirracista, que los niños y niñas tengan la posibilidad de conocer otras historias que no sean desde la degradación y la deshumanización de las personas visiblemente negras, porque particularmente en Puerto Rico somos un país afrodescendiente. Es importante la educación antirracista porque nos permitiría, yo no diría necesariamente seguir con esta retórica de la armonía racial, ¿verdad? Pero del respeto, ¿no? Que podamos ver que somos diversos, que ayudaría también a romper con el mito de que no existe racismo porque somos una mezcla. La educación antirracista nos permitiría reconocer el valor, la valía que tienen las personas visiblemente negras en Puerto Rico. La educación antirracista nos permitiría incluso denunciar si usted es una persona no basta con decir yo no soy racista. Es importante que usted sea antirracista, que las prácticas que usted ejerza, como usted socializa con otra gente, lo que usted diga, cómo usted se comporte con los demás, sea antirracista, ¿verdad? Así que yo creo que la educación antirracista nos permitiría también denunciar si usted está como cuando estudiamos para, no sé, para un examen y nos armamos y nos hacen preguntas y pues yo las puedo responder todas, pues también ármese de esa educación antirracista para que usted pueda identificar cuando vea un acto racista cometido en contra de usted o de otra persona, que lo puede identificar en los medios de comunicación y lo denuncie, que lo puede identificar en el salón de clases y pueda decirle, Missy o Mister, aquí hay algo que no cuadra, porque usted está diciendo, porque esta lección me dice que la gente negra es diferente a mí, que me veo más claro, ¿verdad? Claro. Y que podamos atender también el asunto del colorismo en Puerto Rico particularmente, ¿verdad? Y ocurre también en Estados Unidos y en América Latina. Mientras más claro sea de piel, más privilegios y más accesos se tienen, versus la persona que tiene, ¿verdad? Más pigmentación, pues tiene menos acceso y menos privilegios. Así que la educación antirracista nos permitiría hacer esas denuncias, verbalizarlo, visibilizarlo, nos permitiría por ejemplo, si vemos imágenes donde todo el mundo es blanco, ¿verdad? Pepe, Mota y todo el mundo, o sea, hasta los mascotas, pues entonces que digamos, pero aquí falta gente. Esta imagen no está completa, esta no es una representación de la sociedad en la que yo vivo. Entonces yo creo que la educación antirracista nos permitiría darnos cuenta de esos patrones para, ¿verdad? Desaprenderlos y para denunciarlos y para articular nuevas maneras de pensar cómo racializamos a la gente. Todo el mundo es racializado, pero no todo el mundo es racializado como persona negra o como persona no blanca, ¿verdad? Porque en el caso de Puerto Rico es difícil hablar de blancura cuando somos una mezcla, pero sabemos que la construcción racial normalmente es del binomio blanco y negro, ¿no? Usted es más clarito, pues usted dice, no, yo no soy tan negro, yo no soy negro. Yo soy el blanquito de mi familia, ¿verdad? Así que la educación antirracista nos ayudaría, ¿verdad? No solamente en la escuela, también en el hogar, pero como dije en el primer segmento, en todos los escenarios donde nos encontremos, ¿no? Cuando usted vaya a un lugar y usted mire a su alrededor, quiénes están, en qué posiciones, qué roles están asumiendo. Y eso es bien importante, porque todavía en Puerto Rico vamos a lugares donde vemos muy pocas personas negras. O vemos las personas negras que están limpiando, o por ejemplo yo voy a un condominio en San Juan y me preguntan si yo voy a limpiar, si voy a trabajar. Y no piensan que yo voy a visitar, pero porque mi cuerpo como mujer negra está asociada a un estereotipo de vulnerabilidad, ¿verdad? De empobrecimiento. No hay nada malo con ser una empleada doméstica, pero yo no soy una empleada doméstica. Y entonces estamos asociando ciertos roles, ciertas profesiones con unos grupos en particular. Y la educación antirracista nos permitiría incorporar, ¿verdad?, otros cuerpos y cuerpas dentro de esas nociones y representaciones. Bárbara, yo te escucho y recuerdo una vez que fui a dar un servicio profesional a un centro educativo y mi asistente era una mujer blanca y la persona que debía recibirnos se dirigió todo el tiempo a mi asistente. Inclusive cuando mi asistente le decía, mira, el recurso que va a estar dando el servicio es él. Y la persona seguía dirigiéndose a mi asistente, ¿verdad? Ese tipo de cosas que vivimos y a veces las hemos vivido tanto que ya ni las contamos, ¿verdad? Sí. En todo lo que me estás narrando hablas de reconocer. Me parece que tenemos un problema entonces en reconocer que existe el fenómeno y queremos esconderlo, ¿verdad? Yo
yo te escuchaba con todos los ejemplos que das y que son tan naturales a mi entorno, al lugar donde crecí, pero al Caribe, las veces que he visitado diversas Sí. partes del Caribe, cuando he ido a Estados Unidos inclusive y he compartido con familias latinoamericanas de otros lados, preferimos no hablar, preferimos decir, Sí. no, 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 si es que este tema no es importante. Y Ujú. entonces pretendemos esconder el color de las personas. Entonces, según lo que me estás diciendo, ese no es el camino para hacer justicia, ese no es el camino para crecer y educar. Sin duda, yo creo que todas esas, ¿verdad? Los ejemplos que he brindado, y bueno, la lista es kilométrica, y sabes que me hago eco de tus palabras porque también me ha pasado muchísimo, ¿verdad? Uno va a un lugar y uno no tiene un letrerito en la frente que diga quién soy o y qué hago, ¿no? Así que la gente siempre lo pone en duda, como que te cuestionan, pero tú eres tal cosa, pues sí, sí, yo lo soy, ¿no? Esto es lo que yo hago, ¿no? Así que sí, es importante que lo reconozcamos porque tenemos que entender que el racismo antinegritud es sistemático y es estructural. Es un sistema que opera para que pensemos que hay una diferencia de habilidades, de destreza entre las personas que son más claras de piel y las personas más oscuras. Lo vemos en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, y en Puerto Rico también, porque opera desde esa supremacía blanca. En el caso de Puerto Rico, primero, esa supremacía blanca también está en Europa. Entonces, Puerto Rico fue colonia de Europa. Entonces, por tantos años, ¿verdad? Tantos siglos. Y luego pasamos a ser una colonia de Estados Unidos. Así que Puerto Rico no conoce otra cosa que no sea ese sistema colonial, y dentro de ese sistema colonial está el racismo, ¿verdad? Que es entender que esos otros cuerpos no, ni siquiera se humanizaban, eran como objetos para trabajar, para forzarles a trabajar, etcétera. Así que ese mismo racismo antinegritud opera y se manifiesta desde la falta de reconocimiento. Y por eso es que no lo aceptamos y por eso es que se normalizan todas estas prácticas, inclusive en muchas personas negras. A veces se les hace difícil pensar que algunas violencias que sobreviven tienen que ver porque se ven diferentes, se ven oscuros de piel, ¿verdad? Entonces es bien importante que reconozcamos cómo es que opera, ¿verdad? Todas las manifestaciones que son múltiples del racismo antinegritud. Y esto ocurre en Puerto Rico, en República Dominicana, ocurre en Cuba, ocurre en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Brasil. O sea, esto no es un fenómeno exclusivo, ¿verdad? Del Caribe hispano, no es un fenómeno exclusivo de Puerto Rico, no es exclusivo en Estados Unidos. Que se manifiesta quizás en algunos momentos diferentes, no invalida que sigue siendo violento y que sigue siendo un problema que tenemos que atender. Claro que sí. En el segmento anterior, Bárbara, mencionaste que como recomendación me gustó mucho que revisáramos los textos, las imágenes a las que están expuestas nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros familiares. ¿Cómo se hace una práctica antirracista? ¿Cómo nos involucramos de lleno y conscientemente en una práctica antirracista desde el punto de vista educativo? Pues como había mencionado, ¿verdad? Cuando usted mire ese sílabus, ¿verdad? O ese plan de trabajo, ese currículo, en el Departamento de Educación en Puerto Rico, y tú me corriges, me parece que ya los currículos están dados por las materias y por los grados. Entonces yo creo que valdría la pena que las personas que dirigen estas materias dentro del sistema, ¿no? Dentro del departamento, que los maestros y maestras se sientan con el derecho y que haya la voluntad de cuestionar los contenidos, ¿verdad? Sabemos que es posible que estos contenidos hayan sido aprobados por profesionales, pero no implica que estos profesionales no hayan vivido en un sistema racista, Claro. patriarcal, ¿verdad? Y sexista, que no nos hace darnos cuenta de que a lo mejor esos materiales no son los adecuados. Entonces yo creo que tiene que ser un proyecto y tiene que haber la voluntad de todo pues, el magisterio en Puerto Rico particularmente para sentirse partícipes de ese proceso, ¿verdad? Ese proceso no puede quedar en manos exclusivas, ¿verdad? De la gente que está allá en la oficina central, en el departamento, ¿no? Que se sientan con el derecho de reclamar, de que esos currículos sean más diversos, que contengan otros temas, que haya otras voces también, que los niños y niñas en Puerto Rico pues puedan escuchar, que puedan saber que hay otras formas de educarse con respecto a la historia y a la ciencia, a los estudios sociales, al español. ¿Por qué no hablar también del vocabulario que proviene, que es indígena, o el vocabulario que es afrocentrado? Conocer esas palabras es una forma también de ver cómo todavía en Puerto Rico tenemos palabras que son africanas.
O, por Wow. ejemplo, en matemáticas también, las personas negras del continente africano, que tienen 54 países, también eran muy hábiles en las matemáticas. Pues vamos también a enseñarle ejemplos. Ahí surgieron las primeras universidades, entonces también vamos a mirar esos ejemplos, no pensar África como un espacio homogéneo, sino como un espacio bien heterogéneo de mucho conocimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que afrocentrar los currículos. Así que la práctica antirracista se hace con voluntad, pero voluntad y con respeto, ¿verdad? De que incluir el tema de la negritud desde todas sus vertientes es urgente, porque somos un pueblo afrodescendiente. Wow. Te escucho y también recuerdo el área de la música, que es un área que a mí me gusta mucho. Siempre hemos visto la herencia de los tambores africanos, que en efecto es una herencia riquísima, extraordinaria y hermosa, pero nadie habla de que las cuerdas en el lugar donde más desarrollado ha sido también en África, ¿verdad? Sí. Ujú. Pensamos en cuerdas y pensamos en Europa cuando el desarrollo extraordinario de la cuerda como elemento sonoro también Sí, proviene del África, ¿verdad? sí. Eh, Y también, por ejemplo, ahora que hablas de la música, incorporar la música, por ejemplo, la bomba, no solamente el Día de la Puertorriqueñidad, si es que se incluye, porque muchas veces se queda en la plena y se dice bomba y plena como si fuera un sinónimo. ajá, Incorporar quizás la bomba desde el punto de vista educativo nos ayudaría a enseñarles a estos niños y niñas que esa imagen a lo mejor que viste en el libro de una persona esclavizada, cuando lo ves en el escenario de la bomba, le ves como la persona cimarrona, la persona rebelde, pero rebelde con causa, ¿no? Porque tenían claro. que luchar en contra de todo un sistema. Y también pues es otra forma, ¿no? De a través de la música puedo enseñarle qué significa la ropa de la mujer o del hombre, qué significan los distintos ritmos, cómo se van desarrollando, para enseñarle, por ejemplo, geografía de Puerto Rico, pues mira, a través de la bomba en este pueblo se hacía de esta forma, en el oeste se hacía de tal forma, en Loíza de tal forma. Las posturas del cuerpo también, cómo es una forma de enseñarle a las niñas y niños cómo empoderarse de su cuerpo, cómo caminar erguidos, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos que empezar a ser más creativos en la Interesante, manera en la que estamos enseñando las materias. claro. Es interesante porque yo, adolescente, yo no quiero identificarme con una persona que está de rodillas en aparente actitud sumisa y Ujú. encadenada, pero yo sí quiero identificarme con una persona rebelde, con el Sí, cuerpo erguido, demostrando aptitud y fuerza. Para los amigos que nos escuchan de otras partes, Bomba y Plena es música puertorriqueña autóctona que tiene relación directa con nuestras raíces sí. africanas, ¿verdad? Tengo una pregunta, quizás para ir cerrando este segmento. He escuchado, que la quise integrar aquí adrede, personas que dicen, bueno, los negros que se encarguen entonces de educar, miren a ver cómo lo hacen. Yo soy blanco, a mí no me corresponde, en mi familia somos blancos, no nos corresponde, mi niño es blanco, mi niña es blanca, no va a tener que pasar por eso, lo lamento por quienes lo tengan que pasar. ¿A quiénes le corresponde asumir responsabilidad por una educación antirracista? Yo creo que nos corresponde a todos y todas, como bien dice, no es tu responsabilidad, Eliud, por ser un hombre visiblemente negro, ni es mi responsabilidad exclusiva como una mujer visiblemente negra. Lamentablemente nos ha tocado y tenemos que asumir esa responsabilidad para educar a la gente, pero es bien triste que tengamos que educar a la gente desde nuestras experiencias de dolor, desde nuestros traumas. Muchos de estos traumas los venimos cargando ancestralmente. A veces no sabemos por qué tenemos miedos a muchas cosas y cuando empezamos a pensar en nuestras historias, nos damos cuenta que desde los vientres de estas mujeres que fueron esclavizadas, hay traumas y hay dolores, ¿verdad? Que seguimos reproduciendo. Eh, Así que a mí me parece que la responsabilidad en el caso de Puerto Rico tiene que ser un proyecto de país. El Departamento de Educación tiene que comprometerse no solamente a hablar de la trata humana y de la xenofobia, y no sé qué otros temas están incorporando a talleres que a veces ni siquiera son obligatorios o son exclusivamente pues para los profesionales de salud, ¿verdad? De que dan educación de salud. O sea, la educación antirracista tiene que impactar a todos los maestros y maestras, a todos los estudiantes y a toda persona que trabaje en el Departamento de Educación. No es exclusivo, ¿verdad?, del Departamento de Educación, pero ya que estamos hablando de educación, ¿verdad?, me parece que Claro, todo el departamento, ¿verdad?, tiene que ser un proyecto, tiene que ser de parte del gobierno, tiene que haber política pública que garantice
que las escuelas privadas y públicas en Puerto Rico incorporen el tema de la negritud de una manera consciente, de una manera respetuosa, ¿verdad? No solamente atender el tema por atenderlo. Deberíamos pensar que las universidades en Puerto Rico tengan mínimamente un certificado de estudios de afrodescendencia. Así que desde la educación hay una responsabilidad ministerial del gobierno y todas sus instituciones. Las familias tenemos que hablar de estos temas y es bien importante que escuchemos a las personas cuando cuentan sus experiencias, que no les invalidemos diciendo, no, pero es que hay racismo a la inversa, cállate porque eso le pasa a otra gente. El que le pasa a otra gente no invalida mi experiencia de dolor, mi experiencia como sobreviviente de la violencia racial en Puerto Rico y en otros lugares. Así que yo creo que la responsabilidad nos toca a todos y todas. La gente incluso no negra debería sentirse que nos debe. Hay una deuda, si usted no, tiene no asume su responsabilidad de educarse y de ser una persona antirracista, nos debe a las personas negras y está reproduciendo el mismo patrón de supremacía blanca que hemos vivido históricamente. Así que yo creo que las personas no negras tienen una responsabilidad mayor y les estamos haciendo un favor diciéndole, ¿verdad? Dándole, ¿verdad? La clave, qué es lo que tienes que hacer. Diciéndole por dónde, por dónde. Seguro que sí. Exactamente, no los deberían agradecer. Bárbara, no quisiera terminar este segmento, traiste un concepto, yo no quisiera terminar este segmento sin que me hables de eso, porque lo enfrento a diario en las conversaciones que intento tener. Y dicho sea de paso, por lo más que me afecta es porque son conversaciones con gente muy cercana. Esto no me afecta porque lo vea tanto en los medios, me afecta de la gente cercana, porque es un discurso que está muy presente y es ese concepto de racismo a la inversa. ¿Qué podemos decirle a las personas que nos hablan de que existe un racismo a la inversa? Bueno, en principio, que eso es una falacia, que no existe un racismo a la inversa, porque no ha habido ningún otro grupo que concertadamente haya creado sus estructuras y sus prácticas en contra de otro grupo, como pasa con la supremacía blanca en contra de la gente negra. Así que eso de hablar de que los negros entonces somos racistas en contra de los blancos, ¿cuándo usted ha visto policías blancos, policías negros matando a gente blanca? ¿Cuándo usted ha visto policías negros deteniendo a personas blancas constantemente y poniendo sus vidas en riesgo? Cuando se supone que sea, ¿verdad?, la institución que procure la seguridad de la gente. ¿Cuándo usted ha visto gente negra que le niegue el acceso a personas blancas a una tienda? ¿Cuándo usted ha visto gente negra que le registre el cabello lacio a personas blancas? Y por ahí podemos seguir mencionando muchos ejemplos. No existe un racismo a la inversa. Es posible que usted pueda experimentar la latinofobia, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no es lo mismo ser latino. Usted puede ser latino, pero usted puede pasar por blanco, de acuerdo a ciertas características, ¿verdad? Si no habla, no se nota el acento, pero una persona negra le identifican como negro simplemente por estar, simplemente por caminar, ¿verdad? Eso que en Estados Unidos se llama the talk. Los padres y madres negros tienen que tener esa conversación con sus hijos e hijas. Si la policía te detiene, por favor obedece. Yo necesito que tú regreses a mi casa. Las familias blancas no necesariamente tienen que tener esa conversación con sus hijos e hijas blancos, ¿verdad? Así que no existe tal cosa como el racismo a la inversa. Hay un racismo antinegro que es histórico, que lo vemos manifestado, yo creo que lo hemos visto con múltiples ejemplos, pero uno de los ejemplos más recientes, pues el asesinato de George Floyd. Si usted no ha visto el video, yo sé que es muy fuerte, particularmente para los hombres visiblemente negros, yo me imagino que también pues debe ser bien difícil poder quedarse y mirar esos minutos, pero a veces hace falta verlo porque, y es bien duro, ¿verdad? Que tengamos que pensar en cómo es que este sistema funciona a raíz de ver a un hombre que está siendo asesinado a plena luz del día. Pero esa imagen de este policía blanco, Derek Chauvin, con sus rodillas sobre el cuello de un hombre negro que está desarmado, tirado en la calle, es la metáfora de cómo funciona este sistema de supremacía blanca. Yo soy un hombre blanco, estoy encima del hombre negro, lo pisoteo, me arrodillo sobre él y lo asesino y puedo tener impunidad. No pasa nada. Si alguien se me acerca, yo saco algo de mi bolsillo y le amenazo. Entonces, los cuerpos negros están siendo vistos como amenazas y eso no es casualidad, no puede pasar. Y esto es un patrón de genocidio negro. No quieren que estemos, nos encarcelan o nos asesinan.
Y eso es cómo funciona. Así que, si bien es cierto que usted va a encontrar estadísticas que posiblemente digan que hay más personas negras, más personas blancas encarceladas, desproporcionalmente hay más gente negra. Y también tenemos el fenómeno de que en Estados Unidos, y también ocurre en Puerto Rico, muchas veces hay la tendencia de marcar desde el nacimiento a las personas como blancas. Y eso funciona para este sistema de supremacía blanca para decir, no, no hay racismo en contra de los negros. Y sabemos que esa no es la realidad y que esas estadísticas tenemos que ponerlas en duda porque no es una realidad. Y sabemos que si usted va a las cárceles, fíjese quiénes están ahí. En el caso de Puerto Rico, de lo que va del año de 2019 a 2020, han sido asesinadas por la policía 17 personas. Y cuando usted mira las fotos de estas personas, no son personas blancas en Puerto Rico. Claro, hay mestizaje, por supuesto, son mulatos, pero no son personas blancas. Ese blanco claro, ¿verdad? Que conocemos en Puerto Rico como definimos esa categoría racial. Así que no hay tal cosa como racismo a la inversa. Wow, Bárbara, qué banquete nos hemos dado contigo hoy conversando. Me gustaría quedarme conversando, pero creo que lo que voy a hacer es invitarte a un episodio futuro, porque estoy seguro que las personas luego de estar escuchándote tendrán muchas preguntas, tendrán muchas reacciones, tendrán muchos comentarios. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reacción que quiera hacer, búsquenos en el canal de YouTube, dele like al video, suscríbase y déjenos el comentario ahí. Yo les garantizo que usted va a recibir una contestación, ya sea de Bárbara o de este servidor, con la idea de fomentar la conversación ¿verdad? Y el crecimiento. Así que con esto nos vamos al próximo segmento. Bueno, ¿cuáles son los puntos que queremos recordarles de esta charla que hemos tenido con la doctora Bárbara Abadía Resach? Bueno, que debe haber representación de la negritud desde la humanización. Número 2, que se debe reconocer el valor de las personas visiblemente negras en la sociedad. Número 3, que no basta con ser racista, que hay que ser antirracista. Número 4, que debemos revisar los planes de trabajo, currículos y sílabos en los centros educativos y cuestionar sus contenidos. Número 5, que debemos involucrarnos en reclamar representación diversa, incluyendo de la africanía en los currículos en los que trabajamos. Número 6, que todos y todas somos responsables sin importar el color de piel que llevemos. Nos corresponde a todos una educación antirracista. Número 7, que debemos promover que exista política pública en el país y en los sistemas educativos acerca de la afrodescendencia. Y último punto, que los centros universitarios deberían incluir currículos sobre afrodescendencias. ¿Qué más tienes que decirnos, Bárbara, para cerrar con este tema? Bueno, pues yo creo que para conversar sobre educación, ¿verdad? En el punto 3 no basta con decir que no es racista, sino que ser antirracista. Gracias por la corrección, es cierto. Este, para conversar sobre educación es importante que siempre tengamos la apertura, ¿verdad? De incorporar nuevos contenidos. Es importante que, por ejemplo, hagamos el ejercicio, quizás también otra idea que me viene a la mente ahora cuando estamos hablando de los niños y con las niñas y niños sobre su árbol genealógico, por ejemplo, que busquen las historias de sus apellidos. Y esa es otra forma también de reconocer que la mayoría de la gente en Puerto Rico con apellido, ¿verdad?, en castellano, tiene una historia de esclavización. Yo, por ejemplo, mis apellidos, Abadía Resach, son apellidos que se asocian con Europa, con España, ¿verdad? Y Resach es catalán. Yo no tengo ni una gota de catalana, por lo menos que yo reconozca, que la gente reconozca visiblemente, ¿verdad? Quizás en el ADN no lo sé. Pero Abadía tiene que ver con un gobernador español que hubo en Puerto Rico, que era un esclavista. Así que él le dio el apellido a esas personas que tenía esclavizadas. Así que yo no puedo hacer alarde de mi apellido como que es un apellido español. Yo tengo que acompañar esa definición de que es español con la historia de esclavización, ¿verdad? Porque la gente cuando me ve se cuestiona o se va a cuestionar si yo le digo, pero es que mis apellidos son españoles y Resac es en catalán, ¿no? Entonces, también yo creo que estas son conversaciones que debemos tener en las casas, ¿verdad? Yo
Trato de tenerlas con mi padre, con mis hermanos, con mis sobrinas, ¿verdad? Porque siempre nos preguntan, ¿y ese apellido de dónde viene? Bueno, pues ustedes tienen que decir que sí hubo esta persona, pero era una esclavista. Y entonces a las personas que tenía, pues les asignó esos apellidos, ¿verdad? Porque era como ocurría. Así que esa es otra forma también, ¿verdad? De que estemos educándonos, no solamente en ese espacio, ¿verdad? Donde uno está de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, sino que también debe ser un proceso continuo. El proceso de educación, de aprendizaje y de enseñanza es uno que se da en todas las instancias, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo. Y quisiera cerrar, ¿verdad? Pensando en que la educación antirracista debe ser esa educación que garantice que los niños y niñas puedan pensar en la diferencia desde la celebración, que puedan pensar en la diferencia no como algo malo, negativo, nocivo, sino que tengan la curiosidad de saber por qué tu cabello es diferente, porque sin que te digan piojosa o que tienes pelo malo, o porque tu piel es más oscura, y que los niños y niñas puedan decirle, esto tiene que ver con el proceso de evolución de mis ancestros y ancestras, por el lugar donde estaban, por la alimentación a la que tenían acceso, que podamos explicar de una manera respetuosa, ¿verdad? Y con orgullo quiénes somos y por qué somos como somos, ¿verdad? Que la educación antirracista sea una educación que celebre la humanidad y que no vaya en detrimento, ¿verdad? De ciertos grupos humanos que se nos ha enseñado de una manera incorrecta que son menos o que no tienen valor. Así que yo creo que cuando conversemos de educación sobre la educación antirracista, que pensemos en la grandeza de la humanidad y que dentro de esa grandeza de la humanidad hay millones de personas que tienen una piel oscura y que tienen un cabello ensortijado, pero que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona debe tener y que se le deben reconocer esos derechos. Y sobre todo sería súper importante que incorporemos esos afrosaberes, ¿verdad? Como llamamos recientemente, añadirle ese prefijo afro para esa visibilización y esa representación de otra negritud que normalmente no se nos enseña. Muchísimas gracias, Bárbara. Continuaremos conversando en el futuro, estoy seguro que sí. Claro que sí, gracias por la invitación a este espacio tan importante. Agradezco a la doctora Bárbara Abadía Resach por su participación y esa excelente explicación de lo que es educación antirracista. La próxima semana tenemos de invitado al doctor Elmer Pavón y el tema será imperceptible. Tenemos mucho conocimiento, pero lamentablemente no me atrevería a decir que los sistemas educativos han llevado todo ese conocimiento a la mejor praxis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Conversando sobre Educación y dale a la campanita para que permanezcas en contacto conmigo y con la comunidad de educadores que conectan con mi canal y con los contenidos educativos de calidad que te interesan. Yo soy Eliud Serrano Arroyo y esto es Conversando sobre Educación. Música Josué Reyes, fotografía Tomás Vargas, arte Angélica Guzmán, revisión y edición de guiones Mariela García, revisión de episodios Juliet Moreno, edición y dirección del programa Eliud Serrano.